al campus virtual las consignas que ya van a estar subidas en el, en el aula virtual de introducción a la vida universitaria. ¿Estamos? Entonces, en lo posible, si ya tienen con quién van a trabajar, me lo dicen hoy y yo voy tomando nota. ¿Estamos? Y ya con eso daríamos por finalizado lo que es introducción a la vida universitaria. Ya con el trabajito que vamos a hacer la semana que viene, ya damos por finalizado. Yo después paso el listado al departamento de básicas, que es desde donde depende el curso de ingreso, y bueno, ya después no los veo más, salvo a los de ingeniería electromecánica, que después del 20 de marzo nos vamos a estar viendo para ingeniería y sociedad. ¿Estamos? ¿Mm? Si alguno se quedó con alguna duda, alguna cuestión, me puede consultar en lo posible ahora, si no, cuando finalice la clase, así podemos dar curso al tema que nos queda por hoy. Hola, profe, yo soy Maribel Díaz. Yo hace poco nomás ingresé a la universidad el lunes nomás. Y quisiera que me pase los apuntes, más o menos cómo va a ser el examen, para que yo me ponga al día para la semana que Claro, viene. ¿sabe qué? Le explico una cosa, Porque, Maribel. ¿Se puede encender la cámara, por favor? Si es muy amable. Si tiene, ¿no? Por supuesto. sí, Sí. ¿Sabe qué pasa, Maribel? Que hay un mínimo de asistencia que se requiere para poder rendirlo de manera regular. sí. Ya esto. Nosotros ya, esta es la quinta clase que tenemos y la que viene va a ser la sexta, o sea, como que... Sí, porque algunos profes me dijeron que a la semana que viene también tengo que rendir otras materias, por ejemplo, Claro, matemática, química, y tengo que ponerme al día, todo. Por eso claro, porque tengo que se estar. decidió a último momento para inscribirse. Sí, apenas la semana que viene me empecé a informar, a preguntar todo. Y bueno, ya el lunes me recién pasé todos los datos y me inscribieron. Claro. ¿Y cómo hago más o menos, profe? Bueno, tiene que pedir que le incluyan dentro del campus virtual, en el aula de introducción a la vida universitaria, ahí están todos los apuntes, y en ese caso usted va a tener un examen que va a ser diferencial, lo que puedo darle es unos días más, como para que pueda usted más o menos ponerse al tanto. Porque de todas maneras lo tengo que dar al recuperatorio porque eh, puede ser que alguno falte, puede ser que alguna de las chicas no esté, ¿se entiende? Pero hay Sí. cosas muy puntuales que hemos ido viendo a lo largo de estas 5 clases, muchas muy importantes, como por ejemplo el reglamento de estudio, que es básico, el reglamento de estudio, Sí, que las tiene que saber, ¿me entiende? sí, Le sí. puedo dar el recuperatorio, supóngase, ¿le Ajá, parece? ajá. Bueno, pues. Bueno, entonces ya está pidiendo que los compañeros que me agreguen al grupo y los apunte. Que la agreguen al grupo de la Comisión B, por favor, no sé quién administra, o hablen con Juan Ignacio Martínez, hable con él es el secretario de estudiantil, Juan Ignacio, Ujú. que es un alumno avanzado de electromecánica, es muy accesible, Juan, Ujú. muy amoroso. Este, hable con él como para que lo ponga al tanto, yo como le digo, después tengo que publicar la fecha del recuperatorio, la tengo que publicar, o sea que usted se va a enterar de alguna manera la fecha del recuperatorio, como para que pueda Sí. rendir. Eh, por eso le digo, ya hay cosas que yo se las tengo que incluir a usted en el examen, porque usted no ha estado presente. Le recomiendo que se quede presente hoy en esta clase, porque vamos a Bueno, ver sí. cosas de comprensión lectora que le van a servir, porque usted va a rendir Ujú. una parte teórica y luego va a rendir una parte práctica. Y lo que forma parte de la práctica le va a servir todo lo que vamos a ver hoy. ¿Estamos? Yo Ah, ahora voy bueno. a tomar nota, creo que no, porque estoy en un lugar en mi casa que no tiene ni idea. Creo que no la traje la cartuchera. Si me esperan un segundito para que no se me pase, voy a buscar la cartuchera, si la anoto a Maribel, un segundito, por favor. Normalmente tengo
Normalmente tengo como más espacio, pero como ahora está de visita mi hijo, estamos con los espacios un poco más complicados los últimos 2 meses, así que por eso. Estoy en un lugar de mi casa que no saben lo que es. Parece que le agrego ya, y ya empezamos con la clase, chicos, 2 minutitos, y empezamos con la clase. Usted de la comisión B. Díaz Maribel, ¿no es cierto? Sí, profe Díaz Maribel, comisión B. Bueno. Perfecto. Bueno. Como le digo, pida ingreso en el aula, en el campus virtual para el aula de introducción a la vida universitaria. Ahí está el cuadernillo con toda la información de lo que hemos ido viendo en todo este tiempo. Está disponible. Y pida a los compañeros o a Juan Ignacio Martínez Martínez que incluyan dentro del grupo de la comisión B, que hay un montón de información y un montón de cuestiones que le van a servir. Bueno. Como les decía recién, hoy vamos a ver la cuestión que está vinculada a lo que es la comprensión lectora, ¿no es cierto? Ahí van a ver ustedes en el cuadernillo justamente hay, por supuesto que yo saco los aspectos más relevantes, los más importantes, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el tema, pero ustedes van a encontrar ahí mucha más información en el cuadernillo que les va a servir para poder justamente hacer un seguimiento sobre eso, sobre este tema. No es un tema que sea desconocido para ustedes, es un tema que a lo largo de su escuela primaria y de su escuela secundaria han ido teniendo contacto, porque parte de las cuestiones que los involucró como estudiantes activos en la primaria y en la secundaria, y para resolver muchas cuestiones que estaban vinculadas con las consignas que nos daban para resolver determinadas situaciones, muchas tenían que ver con la comprensión lectora, justamente tenía que ver con la comprensión lectora. Entonces, es algo que se internaliza, que forma parte de muchas de las tareas cotidianas que nosotros llevamos adelante y que nos puede traer beneficios o nos puede traer grandes dolores de cabeza, porque de la falta de comprensión justamente se puede derivar una mala interpretación de lo que tengo que resolver, y entonces eso puede definir la diferencia entre que me vaya bien a que me vaya mal. No es lo mismo que me vaya bien a que me vaya mal. No es lo mismo un 2 que un 8. ¿Estamos? Entonces, es y forma parte la comprensión lectora de los aspectos sumamente importantes en la vida del estudiante. ¿Qué quiere decir esto? Que es un requisito que incluye la comprensión, y en general la comprensión lectora en particular, que incluye un montón de conocimientos de manera general, ¿no? Conocimientos, habilidades, estrategias y modos de resolución de determinadas situaciones que se nos presentan y que van a definir la diferencia entre que esté bien y que esté mal lo que estoy haciendo. De manera entonces que siempre, y de hecho cuando se habla de deserción y cuando se habla de las dificultades que los alumnos en su ingreso, en este cambio de ciclo a la formación terciaria y o universitaria, la cantidad de dificultades que tienen los chicos, los problemas que se suscitan con el ingreso justamente a los estudios terciarios, universitarios, tienen que ver justamente con la dificultad que tienen, muchos tienen, para poder comprender fehacientemente de qué estamos hablando cuando hablamos de determinadas cuestiones, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente me está pidiendo cuando me pide o cuando me solicita? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el alcance de la consigna que me acaban de dar? ¿Qué tengo que hacer cuando me dicen, por ejemplo, explique, identifique, caracterice, resuelva? ¿Qué significa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la operación que tengo que hacer? Uno pone en juego una cantidad de estrategias, además del conocimiento que tiene, pero uno pone en juego también habilidades y estrategias para poder dar respuesta a esta situación que requiere una respuesta de mi parte para poder justamente
salir exitoso de esto que me están pidiendo, y no siempre ocurre eso, ¿no? Hay un montón de factores, por supuesto, que están comprendidos en esto. Hay un montón de cosas, no es solamente estudié o no estudié. Uno de manera general dice estudió o no estudió, pero la verdad es que hay que reconocer y hay que ser justo con esto, que el proceso de comprensión, y fíjense que estoy incluyendo la palabra proceso, en el proceso de la comprensión están incluidas un montón de cuestiones que justamente van a hacer posible o no el éxito en esto que me están pidiendo. ¿Y por qué hablamos de proceso? Porque necesariamente, cuando hablamos de comprensión en general y de comprensión lectora en particular, siempre vamos a hacer alusión a la palabra proceso, porque justamente se trata de algo que lleva tiempo. La comprensión, a diferencia de todos los mitos urbanos que andan circulando por ahí, que dicen que lo que no se entiende en los primeros 5 minutos no se va a entender nunca más, eso se deriva, bueno, de otros mitos más, de la enseñanza y del aprendizaje, es mentira, justamente. Y hablamos de proceso porque lleva tiempo. Hablamos de proceso porque es complejo, por lo que les acabo de decir hace un rato. Hay un montón de variables que están incluidas dentro de la posibilidad que se le abre a alguien para comprender o para no comprender un determinado ejercicio, una determinada estrategia, un determinado contenido específico, la aplicación de una determinada fórmula. No es tan así, estudié o no estudié, sino que está comprendido dentro de un marco muchísimo más general, mucho más general, que incluyen algunas cuestiones que son previas e intrínsecas a cada uno de nosotros, lo que está antes y lo que tenemos previamente, y otras cuestiones que tienen que ver con el entorno, que tienen que ver con el objetivo, que ahora lo vamos a ver, que tienen que ver con el objetivo, con las expectativas que yo tengo respecto de esto y demás. Entonces eso combinado, articulado, va a dar un determinado resultado en un determinado momento. Tiene que ver con eso. Todas las veces que hablamos de la comprensión en general y de la comprensión lectora en particular, siempre estamos aludiendo a un proceso. No es algo que, ahí está, se me dio así, ya lo tengo. Entendí esto en un determinado momento, no significa que entendí todo y para siempre. No. Justamente por la multiplicidad de factores que atraviesan el acto de comprender y las capacidades, habilidades y conocimientos requeridos para alcanzar un determinado nivel de comprensión. No voy a insistir mucho más en esto porque por algo ustedes se inscribieron en ingeniería si no estudiarían ciencia de la educación, pero sí les puedo decir, así como presentando el tema, que hay distintos niveles de comprensión. Nosotros tenemos distintas capas en las que vamos alcanzando la comprensión. Por supuesto que tenemos desde la más simple, como recordar algo, por ejemplo, recordar un número de documento me requiere únicamente una memoria de tipo sensitiva y sobre todo una memoria que apele a recordar el orden en el que están secuenciados los números. Nada más, no tengo que hacer mucho más esfuerzo que eso. O recordar, por ejemplo, cómo se llaman mis padres, o lo que tengan esta vida, o cuál es la dirección de mi casa, de qué colores está pintado el frente de mi casa, por ejemplo, y demás. No se requiere, eso es un nivel muy básico, pero es un nivel de comprensión. Y después vamos a tener otros niveles de comprensión, que muchos son muchísimo más altos, que tienen que ver con la ejecución, que tiene que ver con el análisis, que tiene que ver con la interpretación, que tiene que ver con la relación, la aplicación en la práctica de un concepto aprendido en la teoría, por ejemplo. Son distintos niveles en los que se puede alcanzar la comprensión. Todos tienen un grado de complejidad y todos requieren un determinado tiempo, todos. No es que porque solamente me estoy acordando de mi número de documentos, es una pavada que no le interesa a nadie, y, ay, no, si no pude aplicar en la práctica la teoría de la relatividad, entonces soy una porquería de persona que no sé nada y lo único que merezco. No, no va por ahí. Todos tienen su nivel de complejidad, todos tienen su nivel de complejidad, y todos son necesarios, además. Todos los niveles de comprensión son necesarios. Si no, no se los distinguiría. Lo único que nosotros vamos a diferenciar es justamente esta cuestión. Niveles en los que se requiere un alto nivel
de abstracción, y niveles que son más sencillos. Pero eso no significa que sean menos importantes, porque a su vez las estrategias y las habilidades requeridas para alcanzar cada uno de los niveles de comprensión son todas necesarias, aun cuando yo estoy, por ejemplo, que es un altísimo nivel de comprensión, aun cuando yo estoy aplicando en la práctica un caso que yo lo estudié en la teoría, me requiere, por ejemplo, el uso de la memoria para eso. Entonces, todas las estrategias y las habilidades son todas importantes, todas son importantes. Todas. No hay estrategias menos importantes o más importantes que otras. Y les voy a decir otra cosa más. Sería imposible el desarrollo de la inteligencia si no tuviéramos un buen uso adecuado y ajustado a lo que me están pidiendo de la memoria. La memoria siempre tiene mala prensa, siempre. Parece que nos dicen de memoria y parece que, Dios mío, parece que me han acusado de, prefiero que me acusen de haber matado a 15 personas y no que me digan que estudio de memoria. Todos nos comportamos así. Pues la memoria tiene un altísimo valor dentro, por ejemplo, del proceso, porque la inteligencia también es un proceso, dentro de este proceso que uno va haciendo para ir adquiriendo, ampliando la capacidad y todo lo demás. Si no tuviera memoria no podría, de ninguna manera, tendría un desarrollo intelectual, de ninguna manera, chicos, tendría un desarrollo intelectual. O sea que es una gran herramienta. Y no es lo mismo cuando estoy rindiendo acordarme que no acordarme. Así que la memoria me sirve. Sirve para un montón de cosas, la memoria. Lo que pasa es que pobrecita siempre tiene mala prensa, todo el mundo le tiene como que, ¡ay, la memoria, la memoria! No, no, no va a ser cosa, prefiero contagiarme de COVID y no que, bueno, ¿no? Así se manejan todo, pero es importante la memoria, ¿estamos? Lo que sí se va a ir complejizando es lo que se requiere en el uso de esa memoria. Lo vamos a ir complejizando, vamos a ir tomando distintos aspectos, eso es otra cosa. Y entonces eso es lo que va desde los niveles más bajos de comprensión a los niveles más altos de la comprensión. Es otra cosa, pero en sí misma como herramienta la memoria es sumamente útil, chicos. Imagínense que si no tuviéramos memoria no sabríamos ni quiénes somos, ni dónde vivimos, ni quién, o sea, que sí, necesitamos la memoria, ¿estamos? Siempre es útil. Entonces, vamos a tener este proceso de comprensión lectora, que es lo que vamos a hablar particularmente, pero que está incluida dentro de lo que es el proceso de comprensión general, para lo cual se nos va a requerir el uso de determinadas habilidades, de determinadas estrategias y de determinados conocimientos. Por eso no comprendemos todo en el mismo momento, sino que vamos pasando hacia distintos niveles de comprensión que los vamos complejizando. ¿Estamos? Va un poco por ahí. Y además siempre adecuando a la situación en la que yo me estoy encontrando, ¿no? Eso desde ya, siempre adecuándola a la situación en la que, o sea, la teoría de la relatividad nadie le va a ir a discutir a Einstein, por supuesto, y estamos seguros que es fantástica la teoría de la relatividad, pero si yo estoy en un boliche, y la verdad que poco puede importar que yo sepa o no la sepa, si la sé aplicar, si la conozco de memoria o no la conozco de memoria. Por eso digo, ajustar el conocimiento a la situación por la que estoy pasando. ¿Estamos? O sea, por más que yo sea un re genio, pero si estoy en una situación de divertirse o demás, ¿por qué levanto la manito, Kevin? Y demás, no me sirve de nada en ese momento. ¿No? O porque me está saludando. O porque sí. Bueno, dígame cuando quiera. Bueno, entonces, la comprensión en general, y la comprensión lectora en particular, va a estar atravesada por todas estas cuestiones que estuvimos conversando muy rápidamente, pues por supuesto que da para mucho más, pero por las que pasamos así muy rápidamente y que es importante tenerlo en cuenta. ¿Estamos? Va por ahí. Nosotros vamos a diferenciar algunas cuestiones que están presentes o factores que van a influir justamente en este proceso de la comprensión. Son algunas cuestiones que hay que tenerlas en cuenta, algunas ya se las mencioné recién, así de pasadita, pero que ahora las vamos a ver con un poquito más de detenimiento. En primer lugar, tiene que ver con las características del texto.
Y en las características del texto tenemos varias cosas para diferenciar. Punto número 1, la modalidad de escritura del autor o autora. Hay autores que son particularmente más densos por ahí para comunicar sus ideas, ¿no? Entonces, me requieren por ahí un nivel de concentración un poco más alto que otros autores que por ahí abordan determinadas problemáticas de manera más llana, de manera más sencilla, de manera más, con lenguaje un poco más accesible, y que por lo tanto no me va a resultar tan dificultoso alcanzar un determinado nivel de comprensión. Eso es una cuestión en torno a las características del texto. La otra cuestión en torno a las características del texto es el formato. No es lo mismo un artículo de divulgación científica que una nota en el diario. No es lo mismo. No estoy acusando al diario de que no respete la rigurosidad científica, pero el diario, con la intención de hacerlo comprensible a mayor cantidad de personas, va a ser una explicación justamente que sea mucho más alcanzable y accesible para todos. Entonces es probable que utilice un cierto lenguaje, una cierta manera de comunicar las ideas que sea un poco más sencilla, justamente para que esté al alcance de todo tipo de público. Mientras que un trabajo de divulgación científica se va a ceñir exactamente a lo que le está pidiendo, los objetivos y los alcances de su investigación, y me va a requerir a mí un conocimiento previo para poder comprender qué es lo que está diciendo o cuál es la información que está incluida ahí. ¿Se entiende? Entonces me va a exigir a mí, justamente un proceso, me va a exigir a mí justamente la puesta en marcha de determinadas estrategias, habilidades y conocimientos que a lo mejor yo no los tengo. Todos entendemos a grandes rasgos, por ejemplo, el alcance de esta enfermedad que nos tiene encerrados desde el año pasado, coronavirus o COVID-19. Pero yo les aseguro que ninguno de nosotros entendería un informe científico sobre este tema si nos lo pusieran a nuestro alcance, porque va a contener un montón de terminología, un montón de conceptos que se dan por sobreentendidos en el texto que voy leyendo, para los cuales yo necesito saber con anticipación. Entonces, seguramente, en un artículo científico estoy hablando, o sea, en las publicaciones de las páginas científicas, de eso estoy hablando, seguramente leeríamos un párrafo, 2 párrafos y nos perderíamos, si es que llegamos al segundo párrafo. Es decir, que se requiere, para poder alcanzar la comprensión de esto que estoy leyendo, se requiere no solamente la estrategia y la habilidad, sino un nivel de conocimiento que seguramente no lo tengo. Entonces, por eso está influyendo en la comprensión que yo puedo alcanzar. ¿Entiende? ¿Esto? Entonces, las características del texto incluye todas estas cuestiones que hemos visto nosotros. El vocabulario, por ejemplo, el uso del vocabulario técnico específico, que cada ciencia, cada disciplina lo tiene, y hace que justamente forme parte de el uso de determinadas palabras que caracterizan a determinada disciplina, a determinada ciencia, y que se dan por sobreentendidas en el discurso que se sostiene, o la manera en cómo se explica determinada cuestión, ¿no? Entonces también muchas veces tenemos dificultad para comprender porque hay una lógica, un modo de explicar una determinada cuestión que todavía nosotros no la hemos internalizado. Entonces tenemos dificultad para poder justamente desentrañar, para poder desenmarañar justamente la manera en que se explica la aparición de determinado fenómeno o la existencia de determinado fenómeno. Eso también. Todo esto tiene que ver justamente con las características del predio, del texto. Asociado a esto, absolutamente asociado a esto, está justamente los conocimientos previos que yo tenga sobre esto que estoy leyendo. Cuanto menos sé sobre esto que estoy leyendo, más dificultad voy a tener para comprender las ideas que me está intentando comunicar lo que sea que esté leyendo. Si sé muy poco sobre esto, voy a tener
serias dificultades para alcanzar la comprensión. Recuerden ustedes que, y si no, se los digo yo, recuerden que los conocimientos justamente se van dando, esto lo vamos a ver con más profundidad, todos lo van a ver con distintas maneras, pero lo van a ver todos en ingeniería y sociedad, cuando vean los distintos tipos de conocimientos. La existencia del conocimiento precisamente se va dando de un modo espiralado, se va aumentando el quantum de conocimiento. No tenemos una unidad de medida para medir el conocimiento porque el conocimiento no se mide. Yo no digo sé 2 kilos de matemáticas, 5 cuadras de física o 6 bolsas de ingeniería y sociedad. No se mide así el conocimiento. 45 pasos de historia, sé. No lo podemos medir. Sin embargo, sí podemos decir, y sobre todo a lo largo del siglo XX, sí podemos decir que ha habido un aumento, un incremento en la cantidad de conocimiento que se ha elaborado a lo largo de los siglos, y particularmente, como les dije recién, en el siglo XX, que ha sido uno de los siglos donde más conocimiento se ha producido. Pero todo esto, todos no manejamos todo el conocimiento. Yo puedo saber algunas cosas, tampoco todas, respecto de lo que es la enseñanza y el aprendizaje, porque es lo que me habilita mi título, para hablar sobre la enseñanza y para hablar sobre el aprendizaje, y todo lo que pasa en el medio de eso. Pero por supuesto que hay otras cosas que no las sé, y a ustedes les pasa lo mismo. Ustedes pueden tener un conocimiento acabado, no lo dudo, sobre todas las cuestiones que involucran a la ingeniería. Estoy segura que es así, pero hay otras cosas que ustedes no las saben tanto. No saben sobre medicina, ni saben sobre administración, ni saben sobre, qué sé yo, patinaje sobre hielo, ni saben sobre, ¿se entiende? Entonces, cada uno de nosotros va a manejar una cantidad de conocimiento que está dentro del ámbito de lo que cada uno de nosotros puede manejar. Para eso son justamente los títulos específicos de las formaciones profesionales. De manera entonces que, aún cuando yo agarro un texto que forma parte de mi área de formación y todo lo demás, justamente puede ocurrir que haya algo sobre lo que no sé del todo. Entonces tenga una gran dificultad para comprenderlo, porque lo que me está faltando a mí para poder conectar las ideas, los conocimientos se manejan, así como les decía recién, en este movimiento envolvente y espiralado, que va aumentando, también se van conectando de manera y asentando sobre la base de nuevos conocimientos. Puedo aprender esto que está acá porque sé esto que está acá abajo. Y en el medio, entre esto y esto, puedo relacionar esto que está en el medio, porque justamente todo va funcionando así dentro de la cabeza. No funciona el conocimiento como compartimiento estanco, está todo vinculado. Entonces, si tengo muy poco conocimiento previo sobre esto que estoy leyendo, por ejemplo, y no sé, si agarro un libro, por ejemplo, sobre perfiles criminales, de criminología, seguramente voy a tener una gran dificultad para comprender acabadamente lo que me siento, porque necesito tener otros conocimientos para poder entender esto. Entonces, el nivel de conocimiento previo que yo tengo sobre algo también va a marcar la posibilidad que se me da de acceder o no a la comprensión de esto que estoy leyendo. Y esto sobre todo se hace más visible en el primer año, en el segundo año de todas las carreras terciarias o universitarias, que en general vamos teniendo las materias introductorias, las materias básicas, como se les llama en ingeniería, que nos van acercando justamente al objeto de estudio. Entonces, al principio, mientras vamos incorporando, tenemos más dificultad para comprender cuando hacemos la lectura de un determinado fenómeno que cuando vamos llegando hacia el final de la carrera, porque ya fuimos haciendo un recorrido, fuimos adquiriendo determinados conocimientos y eso nos permite vincular, nos permite perfectamente vincular con el objeto de estudio específico, en este caso ingeniería, el objeto de estudio específico, y vincular todo lo que se relaciona con la formación ingeniería. Tiene que ver con eso. Entonces, siempre los conocimientos previos que yo tengo, siempre van a marcar el nivel de comprensión que yo pueda alcanzar. Cuanto más sé sobre esto, menos dificultad voy a tener. Es inversamente proporcional. Cuanto menos sé sobre esto, más dificultad voy a tener para comprender esto que se me está presentando. O sea que lo que yo sé previamente sobre esto tiene mucho nivel de importancia. Luego, además, vamos a tener otra cuestión que tiene que ver con los objetivos y las expectativas que yo tengo. ¿Qué significa esto?
No es lo mismo leer algo porque estoy obligado a leerlo porque me gusta. No es lo mismo estar sentado esperando que el dentista me atienda, y entonces estoy leyendo la revista Caras y la veo a Luli Salazar con la casita de $90.000 que le compró a la nenita que tiene para que pueda jugar. Entonces estoy leyendo súper relajado esa noticia con toda sinceridad y todo bien con Luli Salazar, pero la verdad es que no le importa a nadie, eso es un problema de ella. No es lo mismo eso que estar sentado leyendo o ejercitándome, depende de qué es lo que tenga, para estudiar, porque dentro de 6 horas tengo el parcial, no es lo mismo. El objetivo es diametralmente opuesto. Yo mientras estoy esperando que el dentista me atienda, entre que pispeo el Instagram y el TikTok, y leo la nota esta de Luli Salazar, pues, mira qué bien, qué plástica o qué linda, depende del gusto estético que cada uno tenga. Entonces estoy ahí súper relajado, estoy leyendo. ¿El objetivo cuál es? Matar el tiempo, hasta que me atienda el dentista, que a su vez llegó tarde y tiene 3 pacientes antes que yo. Entonces imagínense, estoy ahí, voy a envejecer ahí esperando que me atienda el dentista. Una cosa es eso, y otra cosa es que en el apuro me quedan todavía 2 unidades que las tengo más o menos agarraditas así, y tengo que aprobar este parcial porque si no quedo libre. No es lo mismo. Entonces eso también va a marcar el grado de atención que voy a prestar en esto, el grado de atención, cómo los nervios me pueden o no jugar una mala pasada, por ejemplo, que es bastante común en los exámenes, que ocurra esto, y todo lo demás. Entonces, el objetivo y el interés tienen mucho que ver, y la expectativa. No es lo mismo que me guste la materia que no me guste, chicos. Ya lo hablamos esto en la otra clase, porque cuanto menos me gusta la materia, más dificultad voy a tener y más expuesto voy a estar a equivocarme, porque como no me gusta no presto atención. Entonces, como no presto atención, me equivoco, obvio. Esto no hace falta ser un genio del aprendizaje y de la enseñanza para darse cuenta de esto, porque estoy menos atento a los detalles, recuerdo menos también. Y como me equivoco, entonces tengo un bajo nivel de expectativa, porque total, encima que no me gusta, siempre me va mal, dice uno. Entonces se va como retroalimentando esto. Es sumamente importante todo esto. Yo les quiero decir algo, que siempre lo usé como premisa en todo lo que estudié en mi vida. Si no me gusta, lo estudio más que si me gustara. Porque si no me gusta y me va mal, lo tengo que volver a estudiar. Imagínense, si no me gustó la primera vez, tampoco me va a gustar la segunda. Menos todavía. Es más, lo voy a estudiar más fastidiada todavía, porque encima que no me gusta, me va mal, y ven como les digo que se va como retroalimentando esto, y entonces me genera además una percepción de fracaso y de inseguridad y cierto temor y toda esa cuestión, ¿no? Entonces, las expectativas y los objetivos que yo tengo también muchas veces marcan positiva o negativamente el resultado final que uno pueda tener en el rendimiento académico. ¿Estamos? Y también van a, porque de esto estamos hablando, y también van a influir positivo o negativamente en el grado de comprensión alcanzado para poder conseguir el objetivo que tengo, que en definitiva es que me vaya bien, ¿no? Tiene que ver con eso. Y por último vamos a tener, que también es otro factor que influye mucho en la comprensión lectora, que es los procesos cognitivos y metacognitivos que se ponen en juego a la hora de la comprensión, que van a incluir cuestiones como la conciencia que yo tengo, están todos relacionados entre sí, ¿no? Yo solo los voy a nombrar, pero están todos vinculados entre sí. La conciencia que tengo, la atención que presto, todo está influido por todas las cuestiones que acabamos de ver hace un momento, ¿no? El grado de planificación que tengo, y saben que el control que yo tenga sobre esto. En general, cuando no presto mucha atención y no planifique bien, pierdo la conciencia de lo que está pasando, y lo que me ocurre es que también pierdo el control de lo que está ocurriendo alrededor mío. Entonces, lo más probable es que me vaya mal, porque justamente no puedo. Vieron que, no sé si la escucharon alguna vez o les pasó personalmente, eso de decir, sí, 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 escuché que me estaba diciendo, la verdad que no le entendí bien, y
no sé qué bien qué quiso decir, y la verdad es que medio en el medio me perdí, entonces no sé qué va primero y qué va el último. Cuando uno dice así, es porque no entendió nada. Y cuando uno dice, sí, 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 le entendí, pero no te puedo decir cómo es, pero sí le entendí, es porque no entendió nada. Si le entendí, algo tengo que poder hacer con esto. Algo. Cualquier cosa. Pero algo tengo que poder hacer. Si yo digo, le entendí, pero no te puedo decir cómo, pero lo entendí, es porque no lo entendí. O tengo ahí más o menos, ando. Pero no tengo una cabal comprensión sobre esto que está pasando. Porque si yo comprendí, algo tengo que poder hacer. Por eso venimos hablando, desde las 4:15 de la tarde, venimos hablando de los niveles de comprensión. Si yo entendí algo, tengo que hacer. O te lo repito, te lo dibujo, te lo digo de memoria, hago un cuadro, hago un resumen, te lo cuento, resuelvo el ejercicio, lo comparo, lo analizo, lo aplico. 10 cosas, les dije. Si no puedo hacer ninguna de estas, hay más, ¿eh? Si no puedo hacer ninguna de estas 10 es porque no lo entendí. Entonces, de estas 10 que nombré, son todos niveles distintos de comprensión. ¿Mm? Digo esto porque son como mitos también que circulan, ¿no? En el ámbito de la enseñanza y en el ámbito del aprendizaje. Algo tengo que poder hacer, chicos. Si no puedo hacer nada es porque no lo entendí. O si empiezo a resolver, por ejemplo, en el caso de los ejercicios, esto es bastante común. Si empiezo a resolver en un ejercicio y a mitad de camino siento que perdí el control y que no me acuerdo si hice una cosa o no la hice, es porque no. Entonces. ¿Mm? Lo que pasa es que son todos procesos, por eso habla de procesos cognitivos y metacognitivos. Son todos procesos que se van dando de manera simultánea. La atención, la memoria, el grado de interés, todos operan de la misma, en el mismo momento operan. Como no me interesa, no presto atención, y si no presto atención, no me acuerdo. Esto es así, chicos, ¿eh? No es que lo digo yo, es así. No me gusta, no presto atención, no me acuerdo. Es así. ¿O no? ¿O no les pasó? Oh, habla un montón, la vieja esta, ni le presté atención, y después no me acuerdo qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que va a pasar el jueves que viene, porque hay gente que no está conectada en esta cosa, entonces me van a mandar a preguntar, yo ya dije lo que hay que hacer el jueves que viene, pero me van a mandar a preguntar, porque ayer ya me pasó con la comisión anterior, por eso lo sé, me van a preguntar de nuevo qué es lo que, como no me interesa, no me gusta, no me inscribí para esto, no me universidad, entonces no presto atención. Entonces vuelvo a preguntar lo que ya me explicaron, porque no lo escuché. Miren, ni siquiera, ya no tiene que ver con prestar atención, ni siquiera escuché lo que me estaban diciendo, o sea, imagínense, ¿qué memoria voy a tener de qué si no lo escuché? Tenía puesta la radio o estaba bailando el Rey Pelusa mientras la profesora estaba o el profesor estaba explicando no sé qué cosa. O estaba viendo cómo hacía para piratear una película de no sé qué. Es así. Mientras tengo puesto, no estoy acusando a nadie, doy ejemplo en general, ¿eh? No estoy acusando a nadie. O tengo puesta la cámara, el micrófono, pero estoy haciendo un bizcochuelo mientras la profesora habla, ¿qué me importa? Ladran los perros, qué sé yo, no sé, 1000 cosas pueden pasar. Cada uno sabe cuál es la realidad de su casa, pero sabemos que son cosas que pasan, sabemos que son cosas que nos atraviesan y sabemos que son cosas que hacen justamente que después no recordemos qué es lo que tenemos que hacer o nos confundimos, o adelantamos la fecha o la postergamos o damos mal una información, en fin, una cantidad de cosas que pueden ocurrir. Una re cantidad de cosas que pueden ocurrir, pero son cosas que nos pasan. Muchas veces los problemas de comprensión, no siempre, pero muchas veces, están asociados a la falta de interés, a la falta de expectativas, al poco gusto que tenemos sobre algo. Entonces, como no nos gusta, chicos, la mente humana funciona así. Esto es el ABC de la inteligencia humana. Como no me gusta, no presto atención. Y si no presté atención, la información de alguna manera tiene que entrar al cerebro, no se da por generación espontánea, tiene que entrar. Y en esto los procesos de percepción y de atención tienen muchísimo que ver en esto. Como no me interesan ni les escucho, estoy completando la carpeta de otra materia, ¿qué me importa? Pero resulta que sí dijo algo importante. Y entonces después tengo que estar preguntando. Y después encima me enojo cuando me retan. Oh, bueno, profe, no se ponga así.
Pero resulta que la profesora o el profesor se secó la garganta diciendo lo que tenía que hacer y nadie lo escuchó. La o lo escuchó. ¿Estamos? Entonces, ojo. Muchas veces el problema de comprensión también está asociado a esta cuestión, ¿no? Que tiene que ver con que no estamos prestando atención porque mucho no nos interesa qué es lo que está pasando. ¿Estamos? No me interesa, entonces ni lo escucho. O después le voy a preguntar, y resulta que, a la o al que le iba a preguntar, faltó ese día. Entonces ya no tengo confianza para preguntarle otro y así va pasando. Tiene que ver con eso. La comprensión lectora entonces va a tener 3 fases. Todo esto que nosotros estamos viendo, chicos, ustedes ya lo vieron en la primaria y en la secundaria. Es solamente a modo de repaso, ¿eh? No que van a tener una gran clase sobre esto, sino solo a modo de repaso, nada más. La comprensión lectora va a tener entonces 3 fases, que son sumamente importantes, que es la lectura exploratoria, la lectura analítica y la representación y la representación de la información. Todas son fases que están relacionadas unas con otras e implicadas unas con otras. Y fíjense que suponen distintos niveles de comprensión. La representación de la información es esto que les acabo de decir hace un rato. Yo algo tengo que poder hacer con esta información. Si no puedo hacer nada es porque no entendí, entonces. O no entendí la consigna o no entendí lo que leí o la ejercitación que tenía que hacer. ¿Vamos? En la lectura exploratoria, entonces, yo sé que les va a parecer consejos que son tontos y que no tienen ninguna importancia, pero sí tienen importancia. En la lectura exploratoria, entonces, de lo que se trata es del primer contacto que yo tengo con el material. ¿Qué significa esto? Cuando me pasaron la consigna, ahora en pandemia no, pero en circunstancias normales, cuando me mandaron a la fotocopiadora, por ejemplo, a buscar la guía de ejercicios prácticos para resolver y todo lo demás. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que asegurarme de que comprendí exactamente en la lectura exploratoria, tengo que asegurarme de que comprendí todas las palabras que están contenidas en la consigna. No todas las consignas tienen un renglón, hay veces que la consigna tiene más de un ítem, más de un renglón, y entonces son varias cosas que se me están solicitando, entonces yo me tengo que asegurar de haber entendido todo lo que me pidieron. Para eso se pregunta, porque el arte de la adivinación no va en la enseñanza y en el aprendizaje. No es que creo, me parece, creo que me dijo tal cosa. El creo que me dijo, así les digo, pregunto, pregunto. Para eso sirve preguntar. ¿Vamos? Entonces, en esta primera lectura, en esta primera toma de contacto que yo hago, que es la lectura exploratoria, ¿yo qué tengo que hacer? Leer rápidamente, darme cuenta si verdaderamente estoy entendiendo que lo que me están diciendo, chicos, es suficiente que yo en un párrafo de 4 renglones es suficiente que yo no sepa el significado de una palabra y ya no sé de qué me están hablando. Entonces no hay que subestimar, sobre todo cuando uno está en un primero, en un segundo año de una carrera, que recién empieza, en donde todo es nuevo, obviamente, porque si supieran todo esto no estarían en primer año, estarían en cuarto, ¿se entiende? O quinto, qué sé yo, o ya les hubieran dado el título. Entonces ustedes en primero, en segundo año, esto es común para cualquier carrera, esto que les digo, están en tránsito de apropiarse de un montón de estrategias, de habilidades y de conocimiento. Entonces hay que preguntar, no hay que dar por sentado nada. ¿Mm? Entonces, en esta lectura exploratoria me voy a asegurar de que entendí, de qué es la consigna correcta, de qué es la fecha en la que la tengo que entregar. Si se trata de una fotocopia, ¿qué hago? Me fijo que sea legible la fotocopia, que el tamaño de la letra en la que está impresa sea aquella que yo puedo llegar. ¿Y por qué estoy haciendo esa aclaración? Me ha pasado que el mismo día del parcial, una persona me dijera, es que la letra del apunte era muy chiquita, de la fotocopia era muy chiquita. Ustedes no me pueden venir, a nadie le pueden decir el día del parcial, porque nadie les va a dar el día anterior el material con el que tienen que estudiárselo. En general, se los dan con mucha anticipación. Es más, hay gente que es tan precavida, que por ahí a principio de año ya les da todo el material teórico que van a necesitar para el cursado de la cátedra. ¿Vamos? Entonces, yo tengo que hacer una lectura rápida que tiene que ver con esto, con los títulos, con los subtítulos, que sea legible,
que tenga todas las hojas el apunte, porque hay veces, y sobre todo en fotocopiadoras, en donde hay mucho público, a veces los empleados van fotocopiando así, no se fijan, entonces me voy fijando si la numeración de las fotocopias está correcta, si no se corta la información, o a veces están todas las hojas, pero están mal encuadernadas, entonces paso de una hoja a otra y no entiendo qué es lo que me está diciendo. Todo eso va o forma parte de la lectura exploratoria. Yo sé que parecen consejos tontos, pero no son consejos tontos. Busco las palabras que desconozco cuál es el significado también para alcanzar la comprensión del párrafo o el texto entero, dependiendo de la extensión de la extensión del texto que me está tocando, con el que me está tocando interactuar, que puede contener o no una cierta ejercitación, eso se verá. Pero tengo que asegurarme, y esa es la fase exploratoria, y por eso se le llama exploratoria, porque es el primer contacto que yo tengo para asegurarme, que luego, cuando vaya a la fase analítica, no me encuentre con este tipo de problemas. ¿Vamos? Y lo otro, que va a parecer un consejo tonto, pero no lo es, cuántas hojas son. No es lo mismo estudiar 500 hojas que 40, no es lo mismo, que 2, no es lo mismo. Entonces cuento a ver cuántas hojas tengo. Además, para verificar lo que les dije, la correlatividad entre las páginas, que no me quede información cortada. Porque por ahí, esto que yo digo, bueno, falta una hojita nomás, no le voy a llevar al apunte, y a lo mejor eso que no, ni lo leí yo, que está en la última hoja, a lo mejor me preguntan sobre eso. ¿Estamos? Entonces, todo esto va en la fase exploratoria. Una vez que hemos pasado por la fase exploratoria, vamos a la fase analítica, que es justamente la lectura detenida, que es la que me va a permitir a mí establecer determinadas jerarquías en la información y en las ideas. No todo lo que está contenido en el texto tiene el mismo nivel de importancia, para nada. Yo tengo que poder determinar cuál es el concepto central o la idea principal de lo que me está diciendo y cuáles son la o las ideas secundarias. ¿Estamos? Y entonces, de ahí, de esa manera, si yo puedo, en la lectura analítica, puedo determinar la jerarquía de ideas, qué es lo importante, es decir, lo conceptual, y cuáles son las ideas conectadas, que obviamente tienen absoluta relación con la o las ideas principales, porque hay textos que tienen más de una idea principal. Entonces, de esa manera puedo llegar a la tercera fase, que es la representación de la información. Es decir, puedo hacer algo con la información que tengo ahí. Bueno, igual queda grabada la clase, así que después la puede consultar a la clase si no se puede volver a conectar. ¿Cómo encontramos la idea principal en un texto? El título, profe. ¿Podría ser a partir analizando el título? Sí, podría ser, pero no es la única manera. Al menos porque no buscando siempre, lo que... disculpe, un segundito, ya les doy la palabra, porque no siempre el título me indica de qué me va a hablar. La introducción. Es una manera, pero no es la única, eso es lo que les quiero decir. ¿Qué más? Pero no siempre se llega a tratar. No le escucho nada, Sabrina. Me encantaría tener su voz, pero no le escucho. Leyendo el texto. No lo entiendo, escríbalo, por favor. ¿Y cómo me doy cuenta cuál es la idea principal? Porque probablemente se repita muchísimo en el texto lo mismo. Depende. Hay autores que son repetitivos, hay otros que no, depende. Fíjense, acá lo que dice la compañera Danila está interesante.
La idea principal puede estar al principio, en el medio o al final de un texto. No hay una regla fija. Hay autores que escriben 45 hojas y en el último párrafo, del último renglón, de la última hoja, del último suspiro, de lo último que vamos a hacer en nuestra vida, ahí en 2 renglones ponen el concepto del que están hablando. Mientras tanto, ¿qué fueron haciendo? Ampliaron, ejemplificaron, relacionaron, contaron un caso testigo, hicieron un montón de cosas. Hay otros que hacen toda una parte introductoria, ponen el concepto central y siguen más adelante para ampliar sobre este concepto del que están hablando. Y hay otros que son los que tienen la estructura manual. Cuando digo manual es libro de texto escolar, ¿no? Estoy hablando no necesariamente y únicamente el manual. Empieza la explicación, ¡pum! Ahí viene el concepto. Por ejemplo, vamos al manual de 6º grado de la editorial Capelú, el apartado de biología, tema la célula. La célula es, entonces pone la célula, su definición. El primer párrafo está la definición de la célula. Pero no todos los textos incluyen, no todos los textos incluyen al principio la idea principal. No todos los textos incluyen, por ejemplo, en el título. Los que tienen formato manual, sí. Pero si yo estoy leyendo un capítulo, un artículo periodístico, no siempre el título del artículo periodista alude a la idea de la que yo estoy hablando. Yo, por ejemplo, puedo titular La caída del último gran emperador. ¿De quién estoy hablando? ¿O de qué estoy hablando? ¿A qué remito cuando digo la caída del último emperador? Esa es una manera, que sería de historia. Esa es otra, que es política. También. Pero puedo denominar así, estar hablando, por ejemplo, de la competencia entre Huawei y Samsung, por ejemplo, en la venta de teléfonos celulares, por ejemplo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? O sea, el título me orienta, pero no siempre me dice específicamente de qué me está hablando el texto que estoy leyendo. No siempre. También, profe, sí. Puede ser que haya en casos que a mí me pasa en la escuela, que cuando tenía que leer un texto así, había veces que ya venía el mismo texto, ya venía con las palabras clave ya estaban marcadas en algunos. Es como que te lo hace más fácil, hay algunos. Tipo, claro, pero el proceso lo tiene que hacer usted, no el texto. sí, por eso se supone que lo tenemos que hacer nosotros, pero ya venía marcado y era como para nada hacer la actividad esa. Exactamente, puede ser que sea abierto a la interpretación, pero muchas veces el título es una metáfora de algo, como el ejemplo que les acabo de dar. Yo, por ejemplo, digo la caída del último emperador, y en alusión, no sé, yo no sé, ni siquiera sé si son competencias o no, si se han peleado, lo doy como ejemplo para que ustedes lo piensen, nada más. Por favor, no tengo idea y no es para entrar en el tema. Y entonces yo digo, la caída del último emperador, por ejemplo, entonces, bueno, vamos a leer algo sobre historia, decimos nosotros. Y no, resulta que el artículo es una opinión sobre el marketing y la pelea para permanecer en la hegemonía de los, ¿entiendes? Y entonces se deriva hablando de otra cosa. Por eso les digo, no es que esté mal lo que dijeron. El título muchas veces orienta sobre lo que voy a leer, pero no siempre, no es el 100% de los casos. Hay casos en los que no. De manera entonces que, y tampoco, que no está mal, no me acuerdo quién lo dijo, la idea que se repite, pero no todos los autores escriben con esa lógica. Hay autores que a lo mejor una sola vez ponen el concepto central y el resto del texto va por otro lado, va por la demostración, la ejemplificación, la línea histórica, la comparación, el análisis, va por otro lado y no vuelve a mencionar esa idea, ese párrafo en donde está la idea central de lo que... Bueno, justamente, por eso es lo que estamos hablando, Daniela, esta cuestión que tiene que ver con
aprovechar el conocimiento previo que yo tengo y las estrategias y las habilidades y las herramientas. Porque si no, como decía acá el compañero, si yo tengo el texto y ya me marca me marca el título, me marca las palabras clave, ¿cuál es el trabajo que hago? El trabajo no hago nada. Entonces se trata justamente de poder diferenciar en un texto, encontrar en un texto aquello que sea relevante, importante y demás. Y que no solamente, no porque esté mal, está bien lo que ustedes dijeron, pero no son los únicos indicadores de cuál es la idea principal. ¿Se entiende esto? Lo que yo quiero que... Porque es lo que se quiere explicar. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo me doy cuenta que ese es el tema? Porque si yo estoy en un texto, saco ese párrafo y vuelvo a leerlo sin ese párrafo, no tiene sentido lo que estoy hablando. Me hace falta una información que está en la extracción de ese párrafo que yo digo, esta es la idea principal. ¿Se entiende? Que es como cuando vemos la película Empresada, o es como cuando llegamos a la conversación iniciada también. O sea, tengo idea de que me está, pero no me doy cuenta efectivamente. Y entonces uno empieza a preguntar, o se queda viendo la película y dice, esta película es tan porquería, no estoy entendiendo nada. Pero en realidad es que llegué tarde al cine o puse tarde la película. Es lo mismo. Cuando yo saco el extracto principal de esto y todo lo que leo no tiene sentido, es porque entonces esa información que yo saqué es la más importante de todas, porque todo lo otro remite a esto que yo extracte. Así me doy cuenta cuál es la idea principal. Y no siempre la voy a encontrar, eso es lo que yo quiero que entiendan, no siempre la voy a encontrar en el título de un libro. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Hay veces que es la idea que más se repite, otras veces no, no siempre. No siempre la voy a encontrar de esa manera. ¿Estamos? Y por último vamos a tener entonces, ya vimos la fase exploratoria, la fase analítica, con la idea principal y la o las ideas secundarias, y por último vamos a tener la representación de la información. Chicos, hay un montón de maneras de representar la información, y cada uno, esto como cuando hablábamos de las cuestiones que tienen que ver con las técnicas de estudio y todo lo demás. Ustedes van a ver en ese cuadernillo que hay un montón de información. En general, por lo menos las psicopedagogas, no somos de recomendar tal o cual técnica, tal o cual auxiliar del aprendizaje, porque eso va a tener que ver con las características de cada uno. Así como que hablábamos en las otras clases que decíamos, hay gente que se puede juntar a estudiar en grupo, hay gente que no, hay gente que necesita hablar en voz alta y otra que no, con música, sin música, de noche, de día. Cada uno de ustedes saben. ¿Hay distintas maneras de representar la información? Sí, que están todas explicadas en ese texto. Ustedes van a ver un montón de maneras. Lo único que yo les voy a decir es que para cualquiera de las formas que ustedes elijan, cualquiera de las formas, van a necesitar saber distinguir las ideas principales y las ideas secundarias, sí o sí. Hay gente que, por ejemplo, puede estudiar de un cuadro, hay otra que no, hay gente que sabe hacer resúmenes, hay otra que no. ¿Cuál es la diferencia entre resumen y síntesis? Por ejemplo. ¿Alguien sabe? ¿No? Que el resumen es algo más que otra cosa propio, profe, algo que nosotros comprendemos en sí y lo hacemos nosotros. ¿Y la síntesis? Ahí murió el gaucho con la síntesis. Sí, ahí muere. Ahí muere. La síntesis no sería como algo exactamente como está sacado del texto, pero o sea, no es como lo entendemos nosotros, sino como lo dice el texto. Es como... En el resumen, yo voy a hacer una readaptación con mis palabras de lo que leí. Puedo modificar párrafos, puedo reducir. En ambos, en el resumen y en la síntesis, en los dos, es achicar algo que es más grande. En eso no hay duda. Eso coinciden ambos. ¿Estamos? En el resumen y en la síntesis yo tengo 25 hojas, la tengo que dejar en 4. En los dos es exactamente, la operación es exactamente lo mismo, es quitar. ¿Estamos? Nada más que en el resumen yo reelaboro, acondicionándolo, como decía Lucas, acondicionándolo a mis propias palabras para hacerlo más comprensible y etcétera. Mientras que en la síntesis es como la operación que nos proponen las computadoras, que es copia y pegue. Yo saco los párrafos y tengo que dejar
dejo tal cual lo escribió él o la autor o autora. ¿Estamos? Es así. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. Sí, Sí, profe. ahora Para cualquiera resumen o síntesis tengo que saber cuál es la idea principal y cuáles son las ideas secundarias, si no, no lo puedo hacer. ¿Estamos? Si voy a hacer un cuadro, yo puedo hacer un cuadro sinóptico lineal, puedo hacer un cuadro sinóptico radial. En el cuadro sinóptico lineal, como su nombre lo indica, es aquel que tiene esa estructura que va así, que empieza sobre la izquierda y termina sobre la derecha, que lleva un título inicial, siguiendo con el ejemplo de biología, la célula, y de ahí abro la llave o el corchete y pongo vegetal, animal, ¿se entiende así? ¿Qué es lo que yo tengo que poner adentro de esas llaves o corchetes que hablo? Y entonces se va desplegando de esta manera. Eso es un cuadro sinóptico lineal, así se le llama, que generalmente se lo utiliza para temas o temáticas que se puedan clasificar, integrar dentro de determinadas clases. Por eso les doy el ejemplo de la célula. Tengo la célula, concepto, vegetal o animal, características, con núcleos, sin núcleos, ¿se entiende? Así. No sé mucho más de esto, chicos, por eso no puedo ejemplificar mucho más. Pero sí puedo incluir, si una pequeña o gran, depende del tema, una clasificación. Otro tema que da para el cuadro sinóptico lineal, por ejemplo, son los géneros literarios. Género literario. ¿Qué es el género literario? Lo defino. ¿Cuántos géneros literarios? Esa es una clasificación que yo tengo. Entonces, de cada uno voy poniendo una característica. Para poder hacer eso, tengo que saber identificar la o las ideas principales y la o las ideas secundarias. Si no, no lo puedo hacer al cuadro. Ven que para representar la información necesito saber esto otro, si no, no lo voy a poder hacer. Si voy a hacer un cuadro sinóptico radial, que es aquel que va con círculos y flechas que unen determinados conceptos, también tengo que tener la idea principal y las ideas secundarias. Si voy a hacer un mapa conceptual, por ejemplo, que el mapa conceptual me sirve más para cerrar una determinada unidad temática, porque también voy relacionando y vinculando distintos temas, necesito también distinguir las ideas principales y las secundarias. Voy a hacer un resumen, una síntesis, como hablamos, necesito saber las ideas principales y las secundarias. Siempre tengo que pasar por esa fase de la lectura analítica, que es la jerarquización de las ideas, y determinar cuál o cuáles, porque hay textos que tienen más de una idea principal, son las ideas principales, la o las ideas principales, y cuáles son estas ideas que amplían, ejemplifican, ejercitan, muestran, como sea, de alguna manera, esto que siempre está remitiendo a esto, que es la idea principal del texto. ¿Estamos? Lo tengo que saber, sí o sí tengo que saberlo. Si no puedo diferenciar la idea principal de las ideas secundarias, no voy a poder hacer ni un cuadro sinóptico lineal, ni radial, ni mapa conceptual, ni resumen, ni síntesis, ni nada. No voy a poder hacer ninguna de estas cosas. También tenemos otras técnicas para las cuales también se requiere poder jerarquizar las ideas, que tiene que ver con el subrayado. Por ejemplo, para subrayar un texto necesito identificar cuáles son las palabras clave, la idea principal, la idea secundaria. Necesito saberlo. El subrayado, el mapa mental, que me permite a mí más o menos seguir una lógica dentro del contenido, las fichas de aprendizaje, en donde pongo los conceptos también más importantes, la ejercitación, la lluvia de ideas, por ejemplo, las reglas, los organizadores de estudio, que son parecidos a las fichas de los organizadores de estudio son parecidos a las fichas de estudio, y las reglas mnemotéticas, que son aquellas, por ejemplo, que vinculan sílabas o letras de canciones, o sucesiones numéricas, por ejemplo, para poder recordar determinados conceptos que a veces son un poquito más complicados, ¿no? Hacer, por ejemplo, una canción, eso es una regla mnemotética. Hago una canción, o lo digo cantado, entonces seguro que me voy a acordar de una sucesión de palabras, o en la lógica de una fórmula, por ejemplo, me acuerdo para poder alcanzar la memorización y recordarlo en un momento que me he requerido, ¿no? Que es básicamente donde tendría el problema muchas veces. ¿Está bien o está mal pedir un resumen a un compañero o una síntesis?
Una síntesis puede ser, profe, pero un resumen... No, un medio resumen o complicado. síntesis es lo mismo. ¿Está bien o está mal? ¿Hago bien o hago mal si le pido a un compañero? Por mí Profe, sería yo mal. creo Estaría que, bien, yo creo aunque que el resumen no, porque justamente como usted dice, el resumen lo hacemos con nuestras palabras y lo que nosotros entendemos. Y tal vez nosotros faltamos una que otra clase y le pedimos a un compañero y justamente ese tema no lo entendemos y con su resumen nos podemos perder o no. En vez de ayudarnos, la persona nos hace el favor, pero nosotros también nos confundimos al no saber ese tema y está resumido. Sí. Otra ¿Alguien cosa, más? profe, los resúmenes se hacen a base de conceptos previos, cosas que yo ya sé, no me hace falta ponerlas en el texto porque yo ya las conozco. Entonces, si yo conozco por ¿Usted es ejemplo, psicopedagoga? conozco, Estoy haciendo o una sea, si yo broma. conozco un concepto y mi compañero no lo sabe, cuando estudio el resumen, cuando le toque ir a rendir y él tenga que decir ese mismo concepto, él no lo tenía en el resumen, porque yo ya lo sabía. Entonces, pobre, le va a ir mal. Lo mejor es Exactamente. armar No nuestros propios está resúmenes. mal, no está mal pedirle un resumen a un compañero o síntesis, no importa, es indistinto. No está mal, yo se lo puedo pedir, pero tengo que saber que cada uno de nosotros hace el resumen de acuerdo al conocimiento previo que tiene sobre el tema. Esto también es inversamente proporcional, chicos. Cuanta más información tengo yo ya aprendida, personalmente, menos información va a tener el resumen. ¿Para qué le voy a agregar cosas al resumen que yo ya las sé? No las pongo directamente en el resumen. ¿Estamos? Cuanto menos sé, más largo va a ser el resumen, por decirlo de alguna manera. ¿Estamos? No es que esté mal. Lo que tengo que tener es la precaución de darle una revisada al resumen, por si le falta o si le sobra información. Eso es lo que tengo que hacer. En todo caso lo puedo tomar como un orientador, lo puedo tomar como algo que me va a guiar, que me va a permitir ordenarme, pero no puedo transferir a mi propio proceso de aprendizaje el proceso de aprendizaje de otro, porque seguramente que voy a ir al fracaso. Porque cada uno hace procesos, tiene momentos y tiene gustos, intereses, expectativas y conocimientos previos que son distintos. Insisto, ¿puedo pedir al compañero? Sí, se lo puedo pedir, no hay ningún, o compañera, sí, se lo puedo pedir, no hay ningún problema, pero tengo que tener en cuenta esto. Lo reviso, no me pongo ciegamente a estudiar sobre ese resumen, reviso. El problema no es si le sobra información al resumen, el problema es si le falta información al resumen, porque mi compañero, insisto, hizo ese resumen de acuerdo a los conocimientos previos que él tiene. Y si no le puso algo que yo no lo sé y no lo estudié y después me lo preguntan, ¿se entiende? Sí lo puedo hacer, pero lo reviso, tengo que revisarlo a ese resumen antes. ¿Estamos? Bien. Profe, también Sí. además si ese compañero no prestó la atención a la clase y lo hace así aparte de lo que entendió nomás, va a estar re incompleto y si nos lo pasa a nosotros, peor. Por eso, siempre tengo que tener la precaución de controlar lo que tengo, controlo, a ver qué le falta, qué le sobra, qué, ¿se entiende? Sí, Nacho. ¿Estamos? Bueno, hay todo esto, como les digo, que está mucho más extenso, que pueden darle una leída y todo lo demás. Como siempre, el mismo espíritu que persigue esto es abrir un poco la mente en torno a estas cuestiones, pero no es decir, hagan esto, utilicen esta técnica o utilicen otra, porque no es el sentido, porque cada uno de ustedes va a utilizar la técnica con lo que más cómodos se sientan y con la que mejor resultado les dé. Lo que sí les insisto es con esto. Para cualquiera de las técnicas, me voy a remitir al proceso de la comprensión lectora y sobre todo a la fase de la lectura analítica, en la que tengo que saber jerarquizar las ideas y poder distinguir ideas principales de ideas secundarias. Si no puedo hacer eso, no voy a poder hacer las otras formas que me van a permitir a mí resolver determinadas situaciones que se me presentan. ¿Vamos? Siempre me va a ser requerido porque sería como lo mínimo, no importa qué es lo que me pidan que haga, pero siempre se me va a requerir algún tipo de jerarquización de ideas. ¿Qué digo que sea más importante en detrimento de otro? Y así sucesivamente. ¿Estamos? Hoy es la última clase teórica y voy a repetir.
el jueves que viene se conectan a las 4 de la tarde. Yo voy a subir los textos a las 4 de la tarde, un ratito antes seguramente, subo esos textos y entonces una vez, y ya teniendo previamente cuáles son los grupos, para los que quieran trabajar de a dos, no es obligatorio trabajar de a dos, el que quiere trabaja solo, y entonces yo le digo, supónganse, Alba y Ábalos Ruiz van a trabajar tal texto, supónganse, una cosa así. Entonces, una vez que yo les digo eso, nos vamos a conectar solamente para eso. Una vez que yo les digo eso, entran al campus virtual, resuelven la consigna que también va a estar subida en el campus virtual, y hasta las 5:30 de la tarde van a tener tiempo para poder entregar lo que se les solicita como consigna, que va a ser una cosa sumamente sencilla, chicos, es sumamente sencilla, por eso sé que hasta las 5:30 de la tarde van a poder hacerlo. Si quieren todavía optimizar mucho más el tiempo, les sugiero que yo ya sepa desde ahora, no tiene por qué ser hoy, puede ser mañana o pasado, que yo ya sepa desde ahora quiénes van a trabajar solo y los que trabajen con otros ya tener los nombres, cosa que cuando ingresamos yo ya directamente les doy el texto que van a trabajar y que, como les dije, va a estar subido. ¿Estamos? Profe, disculpe, perdón, Sí. no sé si entendí bien. O sea, entramos al Zoom, pero nos salimos cuando nos diga qué Claro, texto. yo les digo el texto con el que tienen que trabajar y de ahí ya directamente trabajan entre ustedes y lo suben después al campus virtual, al aula virtual de Introducción a la Vida Universitaria. ¿Estamos? Listo. Yo ya tengo una compañera Bueno, con la que puedo está bien. trabajar. 2 segunditos tomo lista y ahí de los que ya tienen, al final me dicen. ¿Estamos? Bueno. Valdivieso. Presente, profe, le quería decir que yo iba a hacer solo. Sí, bueno. No. Igual Hola, lo profe, ¿me anoto escucha? ¿Me para no escucha? olvidarme, pero al final les dije. Profe, ¿me bueno, escucha? Lo anoto para no olvidarme, pero les dije que después de que tome lista. Gómez Tomás. Profe, ¿me escucha? Ábalos Ruiz. Presente, profesora. Ramírez Clarisa. Saldis. Moreno Germán. Dana Mauricio. Presente, profe. Francisco. Presente, profe. Ibáñez Mateo. Alessandro Julián. Presente, profe. Chauque. Presente. Martínez Fernando. Presente. Montenegro Cristian. Presente, profe. Chinore. Presente, profe. Carrasana. Presente. Vargas Molina. Presente. Dopaso. Galleguillo. Presente. Olivera. Olivera, profe. Valdés. Valdés. Profe, preguntaron qué Olivera, creo. Sabrina. Presente, profe. Sí, solo. Valdés. Cortés Priscila. Hoyos Leonel. Presente.
Flores Lucas. Presente, profe. Canaviri. Montivero Natalia. Presente, profe Canaviri. Presente. Romero Alejandro. Presente, profe. Mol. Pérez Agustín. Pérez Agustín es una clase sí, una clase no, una clase sí, una clase no, así no, se va desparejo. Lamas, Ángel. Martínez Ana. Presente. Leis. Sánchez Presente, Samuel. profe. Sánchez Samuel. Gómez Romero. Quintero Lucas. Presente, profe. De la Fuente. Presente. Gaitán González. Presente. Carrizo. Mirko. Presente, profe. Gómez Danila. Presente, profe. Moreno Nadia. Moreno Barros, Romero Barros, perdón. Ahí puso presente en el chat. Romero, sí. Euster. Presente, profe. Herrera Tello. Presente, profe. González Mauricio. Presente. Porras Lucía. Carrizo Torres. Sí, hace rato, dije Mol. Hace 3 clases, dije Mol. No, profe, Luna pregunto Nahuel. Mol. Se me Luna había Nahuel. acabado el Ahora asunto. espéreme. Luna Nahuel. Sí, que está presente en Heredia el chat. Nahuel. Ahí lo escribí en el chat. Heredia está. Heredia está. No, chao, ausente. Mola Olivera. Sí, presente, profe. No. Corso Milagros. Presente. Funes Lourdes. Presente, profe. Casas Lucas. Presente. Córdoba Lucía. Ahí lo puso en el Cortés chat. Karen. Castro Karen. Muraro Juan. Montero Juan. Presente. Rodríguez Juan José. Nogueira Juan. Presente. Ramos José. Presente. Mancilla Iván.
Presente. Scarlett. Caro. Sí, lo escuché. Romero Estela. Presente, profe. Baigorri Carlos. Presente, profe. Y tenemos a Ascurra Diego. Presente, profe. Me había dicho que Valdivieso hacía solo. ¿Alguien más? Profe, Buenas tardes, profesora. Sí. profe, no me nombró a mí. Soy Montivero No Víctor. la nombré porque no está en la lista. A esta altura, después de 5 clases. No, sí, ya las 2 clases anteriores sí me tomó asistencia. Entonces estaba en otra cuando la nombré. No la escuché, sí, me estaba de nombrar por cerca de Ana y Moreno, creo, pero ahora no escuché que me haya nombrado. Mire usted. Tengo un Gómez Tomás. ¿Usted quién es? Gómez Romero. Gómez Danila. Gómez Romero. Rocío. Sí, la Sí. nombré, pero No la escuché. mire que tengo un Entonces, que no me vozarrón yo, que se me escucha hasta Sanagasta a mí, ¿eh? Así que Sí, imagínese. es que no me andan, los internet Buenas se me tardes, andan profesora. intercortando. Claro. Bueno, Valdivieso ya está. ¿Quién más? Hola, Flores, profe. profe. A mí creo que tampoco no me nombró Díaz Maribel. Que recién la anoté, por eso. Ya estuve conversando con usted. Sí, ya le puse de todas maneras a usted Díaz. ¿Quién más no nombré? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Sí. Soy Montivero Víctor. Yo me inscribí en la clase el jueves pasado, el 25. Nada más que estuve tomando la clase del trabajo porque me hicieron quedar, así que me tuve que retirar media hora antes de que termine. ¿Y usted no estaba en el listado? No. No estaba. ¿Y cómo hago yo para adivinar? Profe, buenas tardes. Sí. Montivero Analia le habla. Víctor y yo nos inscribimos el jueves pasado. A mí me tomó la asistencia. Él estuvo Montivero tomando la Natalia. clase sí, del trabajo. Y bueno, entonces yo le había dicho a él que teníamos la clase y él la tomó del trabajo, pero yo cuando le dije mi nombre no me di cuenta de decirle que lo anoté a él también. Nosotros estamos... Bueno, y de todas maneras, disculpe Natalia un segundito. ¿Cuántos años tiene Víctor? 34. ¿Me dejan un segundito, por favor? ¿Se pueden quedar un momentito? Porque si no, los otros chicos están esperando para decirme lo de los grupos y ya arreglo la situación con ustedes, por favor. Profe, Flores Luca, trabajo solo. ¿Qué le pasa a ustedes, Flores, Luca? Para que me anote, para trabajar solo. ¿Es la primera clase? Que no. Mía no, ya era como la tercera ya. Ah, bueno. ¿Usted va a hacer electromecánica? Sí. Profe. Se vaya acostumbrando, entonces. Profe, Gómez Danila con Galleguillo Celere trabajamos juntas. Gómez Danila. Bueno. Profe. ¿Alguien más? Sí, perdón, ¿qué? Yo, Martínez Ana, trabajo con Romero Estela. Bueno. Yo, Romero Alejandro, trabajo solo, profe. Ya va, espéreme. Romero Alejandro. Romero Criado es. Claro. Profe, Los que ya le dijimos nos y vamos. Nogueira Juan trabajamos Sí, juntos. sí. ¿Qué? Yo y Nogueira Juan trabajamos juntos.
Baigorri y Nogueira. Sí, sí. Bien. Sí. ¿Quién más? Chicos, chicas. Yo, profe Maribel Díaz, trabajo con Milagros Corso. Pero usted, ya le expliqué al principio de la clase, el caso suyo. Ya le tengo que tomar como libre a usted, ese es el tema. ¿Se acuerda que le dije? Profe, Sí. yo trabajo solo. En todo Vivo caso, bajos. disculpe, Ascurra un segundito, disculpe, Ascurra un segundito. En todo caso, lo que puede hacer es rendir la parte práctica y después sí o sí va a tener que rendir el teórico. ¿Estamos? Maribel. Sí, profe. Sí, ¿Con pero quién lo igual va a más o hacer? menos quiero rendir para... Sí, sí, está bien, pero después va a tener que rendir la parte teórica, eso sí. Dígame con quién lo va a hacer, por favor. Con Milagros Corso. Y Corso Milagro. Perfecto. Ya desconéctense, chicos, ya me digan que me van diciendo. Yo, profe, trabajo solo también. Espérenme un cachito. Ahí está. ¿Quién? Yo, Lucas Maximiliano Casas. Ascurra con... No. No, yo trabajo solo, profe. Usted lo hace solo, Ascurra. Bien. Sí. Hasta luego, profe. Chao, chicos. Nos vemos el otro jueves. ¿Y quién me estaba hablando Chao, recién? profe. Yo, profe. Yo también trabajo Flores. solo. Ya lo anoté, Flores, a usted. ¿A mí me anotó, profe? Solo me bueno. Flores Lucas ya lo anoté. No, a mí ya estaba diciendo, profe, que yo trabajo solo. Lucas Ah. Maximiliano Casas. Uy, espere, que acá tengo gente. Esperen. Yo estaría haciendo Hoyos solo. Profe, corta Karen y trabaja sola también. Solo. Ábalos Ruiz solo. ¿Por qué no quieren hacerlo de a dos? No entiendo. Ramos José solo. Canaviri solo. Miren la cantidad de gente que va a trabajar, no entiendo. ¿Alguien quiere trabajar con Melanie Alba? Olivera Sabrina. Luna Nahuel. Y Montero Minué. Yo, profe, Vargas Molina Ángel, con Ibáñez Mateo. ¿Cómo me dijo Ibáñez? Ibáñez Mateo, con Sí. Vargas Molina Ángel. Vargas Molina. ¿Vargas Molina cuánto? Ángel. Ángel. Profe, Bien. Sí. yo trabajo con Melanie Alba. Bueno, Alba. Y Melanie. usted es Dana, ¿no es cierto? Mauricio, sí, Mauricio Dana. Sí. Perfecto, chicos, vayan desconectándose, los que ya me dijeron. Profe, Sí. Gaitán. Un segundo, trabajo Funes solo. Lourdes. Gaitán, sí. Gaitán González, trabajo solo. Profe, Sí. corta Karen también hago sola yo. No le entiendo, Karen, disculpe, ¿qué? Hago solo el trabajo. Ah, ¿cómo es usted, Cortés? Corta Karen. Profe, Sí. yo también lo hago solo. ¿Quién es? Gómez Espinosa. Ah, Gómez de Pinos. Bien, vaya desconectándose. Martínez, Walter. ¿Quién es Martínez Walter? Yo, profe, Fernando Martínez. ¿Cómo?
Martínez Fernando me tiene anotado usted. Martínez Fernando. Espérese, Martínez. Listo. A mí ya me anotó, Lucas profe. Martín. ¿Quién es este Lucas Martín? La Yo, mayoría de profe. ustedes estoy segura que trabaja solo porque no se conocen entre ustedes. Estoy segura. Profe, yo trabajo con Carrizo Torres. Espérese. ¿Quién es Lucas Martín? Yo, ¿Cómo es su apellido? Quintero. Quintero. Lucas, perfecto. Nahuel Luna, ya lo había anotado. Profe, yo trabajo solo. Chau, ¿qué? Aguánteme un cachito. Chao, profe. Nos vemos, mijo. Nos vemos. Moreno, Que esté bien. Germán y Leis van juntos. Van juntos. Gómez Romero, ¿cómo es? Sola. Claro, sí, me imaginé, sí. ¿Quién es FR? Scarlett, ¿quién es FR? Ni escuchan porque están en cualquiera. ¿Alguien le puede avisar a Scarlett que lo estoy hablando, por favor? Ahí le contestó, profe. Escala, por el chat. ¿No tiene micrófono? Porque estoy siguiendo el chat, si no tengo que ir abajo de todo, volver a subir para ver los que me fueron poniendo en el chat. ¿No tiene cómo contestarme de otra manera? Ahí dicen, profe, el último, Francisco Euster. Mansilla Basol. Francisco va con Carrizo Torres. Scarlett va con Euster. Ábalos Ruiz, sí, lo anoté. Yo, profe, trabajo solo. Casas. Sí, espéreme un segundito. No, Casas no lo anoté. ¿A dónde? ¿Con quién trabaja? Solo y nada más, profe. Bueno, listo. Dale, vamos, Nos profe. vemos. Chao. Profe. González Mauricio. No, ya está. Bueno, Profe, sí, diga. trabajo con Córdoba. Chinore con Córdoba, Lourdes. Bueno, ¿Me anotó, profe? muy bien, nos vemos. ¿Alguien más? Chao, Yo, profe, hasta profe, luego. lo hago solo. Montenegro, Cristian. Sí. Profe, Olivera Sabrina sola. Ya le puse en el chat, pero por las dudas. No, se me debe haber pasado porque son tantos. Lucía, no mamita, ni el nombre, ¿sabe? Perdón, Lucía. Montenegro, Cristian, ¿quién me...? ¿Quién me habló? Perdón. Rocío me habló. No. Oliver.
Yo, Olivera. profe, Julián de Alessandro, trabajo solo. Ya está, mijo. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, ¿Falta profe. alguien más? No sé si me anotó a mí, profe. ¿Cómo? Yo lo anotó. Trabajo solo. Ya le digo. No. ¿Solito hace? Sí. Nos vemos. Nos vemos, profe. Profe, Mola solo Sí. también. Mola solo. Perfecto. Nos vemos, mijo. Hasta luego. Adiós. Montivero Natalia, usted con la clase del que se pueden conectar, por favor. Sí, estamos acá. Claro, el tema es que usted va a rendir como regular y Víctor, no, porque la primera vez que yo tengo noticias de él es hoy. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí. Sí, profe. Bien, entonces, la parte práctica la pueden hacer y después yo le doy una fecha, Víctor, como va a pasar con la chica de esta día, Maribel, y van a tener que estudiar del cuadernillo que está subido en el aula de introducción a la vida universitaria, algunas cuestiones que tienen que ver con el reglamento de estudio, con un montón de cosas que nosotros las fuimos viendo en las clases. ¿Entiende, Víctor? Sí, señor. Sí, profe. Bien. El trabajito práctico lo van a hacer juntos, me imagino. Sí, Sí. los dos. Repítame los apellidos, por favor. Montivero Víctor. Sí. ¿Y Montivero Natalia. son hermanos? No, profe. Somos marido y mujer. ¿Y cómo es? ¿Montivero de Montivero usted? Exactamente. Pero no somos, Casualidades de la vida, profe. pero no somos parientes. Bueno, el chico que es de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Juan Martínez Martínez, es porque el padre se llama Martínez y la madre se llama Martínez también. Así que por eso le digo. Sí, casualidad. Entonces, el otro jueves lo que hacen juntos es el práctico y después Víctor va, en otra fecha que yo le voy a dar, son muy pocos conceptos, no es nada complicado, no es, pero lamentablemente al no haber estado presente en la clase, hay cosas que Estuvimos leyendo aprender. el libro, sí. Bueno, perfecto. Estuvimos estudiando, poniéndose al día. Bueno, perfecto. Ya lo noto acá, para no olvidarme. Ahí está, listo. Y nos vemos el otro jueves entonces. Bueno, Nos vemos, profe, que tenga buena tarde. gracias. Que tenga Chao, buena hasta tarde. luego, chicos. Chao, chao.